Bienvenidos a nuestra primera entrevista político que fue con Juan Carlos Hidalgo. ¿Qué les pareció a ustedes la entrevista con don Juan Carlos Hidalgo? Estoy recordando cuál fue esa, hemos hecho ya varias, entonces. Han sido varias entrevistas desde entonces, totalmente cierto. A mí me gustó que las rapitas sí las hizo rápidas. Sí. Fue como, bro, tenemos poco tiempo, necesito que diga esto. Sí o no, sí o no, sí o no, el mae. Totalmente a favor, totalmente en contra. Todos los demás fueron como, sí, pero es que... y es como, Nosotros, uno de los formatos que van a ver al final de la entrevista es las rápidas y luego le hicimos las preguntas del quiz. Él tuvo una pregunta o varias que respondió diferente en persona a como le respondió en el quiz, ¿verdad, Carol? Sí, pero, o sea, no sé. Sí, pero después le dije como si quería cambiarlas y me dijo, no, se mantiene la respuesta del quiz. ¿Pero él o el equipo de prensa? Esto ya es inside baseball. Pero ahí van a ver cuando las dice. Fue específicamente gentrificación y la del aborto. Entrevistar al PUSC es siempre interesante. Con Linet Saborío fue similar. Como que no es un partido al estar 25, no es tanto, 20 años fuera del poder. No hay mucho que reprocharles. Obviamente el trabajo en la asamblea no se lo podría reprochar durísimo, pero este man tampoco es que fue diputado ni fue director de plenario, ni mucho menos en la asamblea con ellos. Entonces creo que por ese lado... Y sus posiciones, pues algo que es importante saber de políticos que, a diferencia de otros programas de entrevistas que puedan ver en el país, no venimos a debatir las posiciones de los maes, venimos a preguntarles y que ellos expongan sus varas. Les corresponde a ustedes si creen en lo que dicen, si no creen en lo que dicen, ¿verdad? Obviamente eso significa que no vamos a enfrentarlos con preguntas difíciles, pero no es decir, dice esto, decir, no, yo creo que esto está aquí. No, es para cada uno asumir que lo que el dice es lo que dice, ¿no? Sí, algo que me gustó de él también es que fue muy realista. Tal vez como que decía algo que iba a hacer y le decíamos como, pero ¿qué pasa si eso no se puede hacer por X, Y razón económica o de la asamblea? Y era como, sí, puede pasar y hay que llegar a la asamblea, hay que llegar ahí pues al gobierno y en la asamblea o en el presupuesto ver qué se puede hacer. Creo que muchos pecan mucho de, no, pero yo voy a poder. No, pero de fijo sí puedo. No, me va a salir. Él sí fue más realista, como decía, tal vez entonces tendríamos que venir de acá o agarrar de acá. Creo que fue un poco más como... O sea, realista lo que puede pasar y no le van a probar todo. Creo que él lo aceptó. Sí, también agradezco que no se extendía demasiado en sus respuestas. Sí. Hay algunos candidatos que se pasaron un poquito en su extensión y se van como por las ramas y uno termina como, ¿qué fue lo que le pregunté? Cuando yo estaba en Limón, conocí a una señora. Y después cuenta toda la historia desde que la madre nació hasta que la conoció. Y yo, bueno, entonces, ¿el 8% de educación, sí o no? Exacto. Otra hora importante es que, esta es la primera entrevista que van a ver de Político esta temporada. Obviamente tenemos un montón de preguntas, pero no se pueden hacer todas las preguntas que tenemos. Entonces, ¿verdad? Desgraciadamente la entrevista ya es larga, pero no llegamos a temas que nos hubieran encantado llegar. En realidad creo que fue un candidato ameno, tampoco es que vino muy combativo, tampoco es que haya una gran controversia, se le cayó un vaso de agua al principio de la entrevista, creo que eso es lo más heavy que pasó. Estaba enojado. O nervioso. Sí, tal vez más levantando el vaso. Ajá. Y después terminó tomando agua como Trump, como a dos manos. Sí, ese más buenísimo. Y como de acá desde el microondas, así. Ajá. Sí, qué nervios, ¿se imaginan? ¿Se imaginan en una entrevista en la que puede acabar toda su carrera presidencial? Wow, puede ser esta. Pero bueno, más, entonces, nada, Juan Carlos Hidalgo hoy está con un 1% del voto, quiero decir. No, sí, él está en el 0.5%, estoy casi segura. Juan Carlos Hidalgo hoy tiene el 0.5% del voto, veremos, pero es de los candidatos que más aumentó en intención de voto en la última encuesta, entonces, ¿quién quita, verdad? Igual como sabemos, las últimas elecciones han decidido casi que al azar en el último paso de la elección. Bienvenidos a la primera entrevista a Político, espero que la disfruten y nada, nos vemos en el próximo episodio. Que la disfruten, ojalá la puedan ver completa. Juan Carlos, muchas gracias por venir, sacar el tiempo. Sé que estas agendas son atareadas, como le comentaba, hace 4 años era un poco más intenso, pero nosotros ya empezamos el ciclo de entrevistas y muy agradecido de tenerlo acá hoy. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y esperando que sea un buen intercambio en la próxima hora. Juan Carlos, hay muchas cosas que definen a una persona y a nosotros acá no pasa nada. De hace 4 años tenemos una cosa que nos encanta preguntar a los candidatos y es ¿cuál es su boca de cantina favorita? Y si tiene una, ¿dónde le gusta ir a encontrarla? Mira, sustancia de carne. Sustancia de carne en el pescadito en Curriabat. Ahí creo que es un buen plato, ¿verdad? No es una boquita, es un buen plato. Vieras que ahí en Fanatics, en Escazú, también tienen una buena sustancia. O sea, la sustancia para mí es lo más delicioso. Unos pedacitos de carne, ¿verdad? Uno le echa el arroz, picantito, y queda maravilloso eso. Gran producto. Y una buena pilsen. Que no falte nunca. Así que no se la puedo negar. Don Juan Carlos, yo quería preguntarle, ya como entrando un poquitito más en materia, el PUSC no ha tenido
por decirlo de alguna forma, como protagonismo a nivel presidencial en los últimos pues, 2 décadas más o menos. ¿Cómo piensa usted lograr como este apoyo popular para, uno, primero que nada, ganar las elecciones que tenemos de cara, ¿verdad? Y dos, de llegar al poder, ¿cómo va a lograr confirmar o conformar un gobierno con suficiente apoyo para lograr todos los planes que usted va a presentar? Sí, yo creo que al partido le tomó cierto tiempo leer los tiempos. Obviamente ya no estamos en aquellas épocas en donde un candidato del PUSC era nominado, era ratificado como candidato e inmediatamente ya tenía el apoyo del 44% del país. Imagínate qué ricura, qué sabrosura para mí estar en esa posición. Hoy hay que salir a pellejearla y bueno, tenemos un 80% de los costarricenses que dicen no tener partido político. Creo que al Partido Unidad le costó mucho leer estos tiempos y seguimos haciendo en las últimas campañas tradicionales, campañas que apelaban a los logros del pasado, que somos el partido que fundamos la Caja, que somos el partido que el Código de Trabajo, que somos el partido que la Universidad de Costa Rica, todos logros sobre los cuales debemos enorgullecernos, pero con eso no vamos a ganar la confianza de los costarricenses. Los costarricenses quieren que les digamos qué vamos a hacer hoy y para el futuro. Pues bueno, eso es precisamente lo que nosotros hemos planteado en esta campaña, hacer una campaña en donde que le explicamos a los costarricenses qué es lo que queremos hacer con el poder, por qué queremos hacer las cosas que estamos planteando, cuáles son las soluciones a los problemas de hoy y de mañana, y demostrarles que somos la mejor opción. La única manera de ganarse la confianza de la gente es demostrar que somos la opción más segura, que tenemos las mejores candidaturas, que tenemos el mejor plan de gobierno, que tenemos la mejor visión país y que tenemos el mejor equipo, lo cual me lleva a la segunda parte de su pregunta. También leyendo los tiempos, yo creo que esos momentos en donde los partidos hacían gobierno únicamente con figuras propias ya también están desfasados. Ahora yo, por supuesto, he dicho que en mi gobierno apelaré a las mejores personas, sean de cualquier partido que sean. Este país no se puede sacar solo, no se puede sacar adelante únicamente con una fuerza política. Necesitamos el concurso de todos. Y por eso yo voy a recurrir a la gente de otros partidos políticos, que todos tengan, eso sí, un compromiso con la visión que estamos planteando, que es una visión de hacer cambios importantes a una institucionalidad que le ha venido fallando a los costarricenses. Claro. Ahora usted hablaba, ¿verdad? Y mencionaba que la idea de ustedes es dar la cara y mostrarse, ¿verdad?, como el partido fuerte. Creo que para nadie es un secreto que han habido ciertas rupturas a lo interno del partido. Hay ciertas, pues, como roces con otros miembros. Si no han logrado como conciliar esas alianzas a lo interno, ¿cómo, verdad, hacerlo a nivel nacional y con el resto de partidos con tantas diferencias? Mira, es que hay roces de roces. Están los roces ideológicos o los roces de visión o incluso los roces por estilos de liderazgo. Y esos hay que trabajarlos. O sea, dentro del Partido Unidad Social Cristiana es un partido de sombrilla amplia, donde convive gente un poco más conservadora, gente un poco más liberal, gente que tiene una visión un poco más reformista, otros que son más tradicionalistas. Y sí, hay que conciliar todas esas fuerzas. Igualmente estilos de liderazgo. Hay liderazgos que son un poco más, ¿cómo se puede decir? Un poco más directos, otros liderazgos que son más conciliadores, etc. Lo que no es conciliable es la actitud que como partido tenemos ante un proyecto político autoritario que quiere socavar los pesos y contrapesos de esta democracia. Eso no es conciliable. Y dentro del Partido Unidad Social Cristiana teníamos elementos que estaban sirviendo prácticamente como una quinta columna hacia el chavismo. O sea, que le estaban haciendo la más aguada a Chávez. Entonces, por supuesto que yo como líder del partido, como candidato presidencial, tengo que tomar una decisión ahí. Y eventualmente esa decisión fue apartar de mi campaña a aquellas personas que estaban con una posición muy acomodada hacia el presidente de la República. Alrededor del voto, el levantamiento y la inmunidad, que fue el parteaguas en esa decisión, hubo una Asamblea Nacional, donde la Asamblea Nacional de manera contundente, 77 votos a 2, le pidió a la fracción legislativa votar a favor del levantamiento de la inmunidad, y 5 diputados tomaron la decisión de apartarse, no solo de lo que yo le solicité como candidato, pero lo que pidió la Asamblea Nacional, que es la máxima autoridad del partido. Pues bueno, yo di un discurso en esa Asamblea Nacional y dije, la decisión que ustedes mañana tomen, le dije a los diputados, es una decisión trascendental para el futuro de este partido. No estamos hablando de un minuto de silencio, no estamos hablando de la donación de un terreno a una municipalidad. Estamos hablando de uno de los votos más trascendentales en la historia de la Asamblea Legislativa. Por eso que tomando la decisión que tomaron, se apartaron y me mantengo en mi tesitura de que con ellos no cuento para esta campaña ni para hacer gobierno. Usted habla de que está
tomando personas fuera del partido, de la parte tradicional del partido, ¿verdad? ¿Cómo asegura que estas personas en un futuro, en una futura asamblea que queden, no vayan a incurrir en lo mismo o no vayan a separarse de igual manera de su visión? Sí, obviamente no hay garantías absolutas de nada en la política. Lo único seguro en política es lo que ya pasó. Y a veces ni siquiera eso es seguro. En este caso, yo he trabajado de cerca con los diputados, con los candidatos a diputados que fueron electos en el proceso interno. Es un proceso interno democrático que empezó con elecciones cantonales en abril, luego fueron las asambleas provinciales las que escogieron los candidatos a diputados, y en donde yo participé indirectamente como ya candidato que ya había sido definido, ¿verdad? Todavía no había sido ratificado. Obviamente, impulsando a la gente que más afinidad tenía con la visión que yo estoy planteando. Yo estoy de cerca de los candidatos a diputados. Todos ellos firmaron mi plan de gobierno, por ejemplo. También firmaron un compromiso ético y moral en cuanto a su compromiso de renunciar a la candidatura o a la curul en caso de enfrentar procesos judiciales ya a nivel de juicio. Y yo estaré ahí acompañándolos. Obviamente espero ser ser el presidente de la República, y ya como candidato presidente de la República, una fracción oficialista, por supuesto que es una fracción que está siempre muy de cerca de Zapote. Pero en el escenario que no fuera yo el candidato presidencial, que no fuera yo el presidente, por supuesto que yo estaré cerca de ellos, esperando que sigan de cerca las propuestas que le estamos presentando a los costarricenses. Ok, bueno, ya la última pregunta antes de entrar a las áreas específicas. Bueno, la presidencia de Costa Rica es muy corto tiempo. Estamos en medio de decenas de crisis, todas importantes y todas que afectan a diferentes partes de la sociedad. Entonces, ¿cuál va a ser su punto de enfoque si llegase a una presidencia? Bueno, es que usted menciona algo que es fundamental, y es que tenemos que tener siempre muy en cuenta, cuando hablamos de lo que va a ser un gobierno, del bando de ancha político que tiene un presidente. Son 4 años, capital político limitado. No sabemos cómo va a ser la configuración de la próxima Asamblea Legislativa, pero podemos partir de que va a ser una configuración complicada para quien quiera que gane. Y bueno, múltiples crisis, como usted menciona. Crisis. Nos vamos a comerciales. ¿Les gusta lo que están viendo, esta entrevista, este esfuerzo, el website de Apolítico, las entrevistas, los hasta ahora, los TikToks, todo lo que hacemos? Bueno, eso es gracias al apoyo en gran medida de lo que ustedes hacen por nosotros, que es entrar a patreon.com/nopasanadaoficial, por donde por 2 birras, una artesanal, un café caro, pueden suscribirse y apoyarnos. Además, es una medida donde ustedes dicen, ¿qué recibo? Bueno, lo que reciben es que No Pasa Nada pueda seguir existiendo. Tenemos un par de adelantos de clips ahí, pero no queremos comprometernos con eso, queremos comprometernos con que la plataforma puede seguir haciendo el brete que hace. Así que si les gusta lo que están viendo, lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer, patreon.com/nopasanadaoficial. Suscríbanse hoy por lo que cuesta, no sé, como $2.50. Son $5. Son $5. O más. Puede ser 100 al mes si quieren. 1,000, 5,000, ok, no sé lo que quieran. Gracias. Y bueno, tenemos múltiples crisis en seguridad, educación, salud, transporte público, etcétera. Entonces hay que escoger batallas. Sin duda alguna, la batalla más importante en este momento es el tema de la seguridad. Uno desearía que no lo fuera, pero lo es. Nos hemos convertido en el segundo país más violento de América Central. Y esta crisis de seguridad no es gente que anda haciendo cadenazos o carterazos en la Avenida Central como eran los chapulines hace 30 años. Se trata de crimen organizado transnacional que está penetrando todas las estructuras de políticas y sociales y económicas de este país. Y si nosotros vemos lo que ha ocurrido en otros países de la región cuando han sido igualmente infiltrados por el crimen organizado, vemos que Costa Rica está en un momento en donde todavía podemos corregir esto, pero si no lo hacemos pronto, podemos perder el país. Por eso sí, yo creo que la seguridad tiene que ser la principal prioridad del próximo gobierno en los próximos 4 años. Hablando de seguridad, empezamos analizando el plan de gobierno, y uno de los ejes más importantes es el financiamiento de un montón de ideas. Hay un montón de ejes de seguridad que requieren de un enorme capital, y el país está ante una también bastante crisis de deuda. Entre los ejes que usted habla de la recomposición del gasto público. Me encantaría entender qué exactamente planea redirigir en esa recomposición del gasto público para priorizar la seguridad. Es decir, ¿a qué le estaríamos quitando recursos para reenfocarlos en seguridad? Sí. Lo que nosotros estamos planteando es lo siguiente.
aumentar la fuerza pública en 6.500 efectivos, actualmente está en 13.500 y pasarlo a 20.000. Para ello, estamos planteando una reinterpretación de la regla fiscal. ¿Qué es lo que ocurre con la regla fiscal? La regla fiscal le pone un tope al crecimiento del gasto en el gobierno central. Digamos que es 4,7 en un año dado. La Contraloría General de la República, que es la que fiscaliza la regla fiscal, ha interpretado que la regla aplica para todas las instituciones y que ninguna institución se puede pasar de ese tope, ¿verdad? Lo que nosotros estamos diciendo es, eso es absurdo. Lo que importa es el total, es el global. No importa si una institución, un ministerio se pasa siempre y cuando sea compensado por otro, ¿verdad? Pero siempre y cuando el total se mantenga dentro de la línea de la regla fiscal. Entonces vamos a hacer una interpretación auténtica, vamos a mandar un proyecto a la Asamblea Legislativa en ese sentido, para que sí podamos gastar más en seguridad a la luz de la crisis que tenemos y veamos que el presupuesto de seguridad ha permanecido más o menos estable, o sea, no ha aumentado en los últimos 10 años, a pesar de que estamos en esta enorme crisis de seguridad, y sí pensamos recortar en otras áreas. ¿Cuáles? Bueno, tenemos que llegar al gobierno exactamente para ver la situación de los distintos ministerios, pero esto va a ser una revisión del gasto que vamos a hacer en los primeros 100 días. Se le va a pedir a todos los jerarcas que envíen un informe muy detallado de la situación presupuestaria de sus carteras y a partir de entonces tomaremos las decisiones pensando en la elaboración del siguiente presupuesto de la República que tiene que aprobarse en octubre, noviembre, hacer entonces un presupuesto de la República en donde se aumente sustancialmente el gasto en seguridad, pero se compense con recortes en otras áreas. Pero cuando pensamos en qué vamos a priorizar, si tienen de entrada una idea de cuáles van a ser esos recortes o van a analizarlo una vez en gobierno. Vamos a analizarlo una vez en gobierno. Uno se puede llevar sorpresas. Uno puede ser que diga, mira, vamos a recortar acá y después cuando nos llegamos resulta que la situación de esa cartera es un poco menos holgada de lo que uno pensaba. O vea lo que pasó en la transición de un gobierno del mismo partido, entre el Guillermo Solís y Carlos Alvarado, se encontraron con un hueco fiscal enorme. Entonces, primero tenemos que hacer esa revisión en los primeros 100 días del gasto, de la situación presupuestaria de cada ministerio, y a partir de entonces tomaremos esas decisiones. Ok, hablando de financiamientos en el plan de gobierno, menciona algo que es el Fondo de Seguridad Nacional. Entonces, si nos pudiese explicar de dónde viene y cómo va a funcionar, para qué va a funcionar. Sí, esto es importante porque si usted ve a todos los candidatos presidenciales, todos están hablando de aumentar el gasto en seguridad. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde va a salir la plata? ¿Verdad? En el caso de gasto corriente, es decir, el gasto en salarios, que implica más policías, ya estamos diciendo que vamos a sacarlo del presupuesto de la República a partir de una reinterpretación de la regla fiscal, que se va a compensar con recortes en otros ministerios. Pero luego está la inversión de capital. Estamos hablando de armamento, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de tecnología y en eso yo quiero ser contundente. Si nosotros reconocemos que el país está viviendo una amenaza existencial, entonces tenemos que poner sobre la mesa cosas que tal vez hasta hace 5 años eran impensables. O si usted me dice, mira, la crisis de seguridad que tenemos no es tan grave, bueno, está bien, entonces no es tan grave, entonces no requerimos hacer una inversión. Yo sí creo que hay que hacer una inversión histórica en seguridad. Y por eso estamos planteando entonces un fideicomiso. Un fideicomiso a partir de la venta de un activo del Estado. La gente me dirá, mira, pucha, vender una joya a la abuela, qué complicado. Sí, es complicado, pero estamos en una situación complicada, se nos está quemando la casa. ¿Cuál activo? El Banco de Costa Rica. ¿Por qué? Porque el Estado ya tiene 2 bancos. El Banco de Costa Rica es un activo que está perdiendo valor cada año. El Banco de Costa Rica vale hoy menos de lo que valía hace 20 años. Pero todavía se le puede sacar plata. Y entonces lo que nosotros queremos es hacer un fondo, un fideicomiso, a partir de la venta de ese activo. Se va a nutrir de otras fuentes. También estamos planteando la legalización del cannabis recreativo con un impuesto especial para que vaya a este fondo. Y a partir de los rendimientos que genera este fondo, empezar a financiar ahí el gasto de capital en seguridad, infraestructura, armamento, tecnología, no solo para la fuerza pública, sino también para el servicio de vigilancia aérea, que aquí en Costa Rica ya es una broma, y el servicio de guardacostas que ha sido desmantelado por este gobierno y que también requiere una inversión importantísima. Pero yo insisto, o sea, yo sé que el tema de la venta de activos es un tema que genera muchísima controversia. Yo lo que insisto es, bueno, magnifiquemos primero el problema que tenemos.
Si estamos conscientes de que estamos ante una crisis enorme y una amenaza enorme por parte del narco, yo creo que hay que poner sobre la mesa cosas que hasta hace poco eran impensables. Vea la extradición. La extradición hasta hace unos 5 años era una cuestión impensable en Costa Rica. Bueno, sí se aprobó, porque estamos conscientes de que el problema que tenemos es un problema enorme y que tenemos que enfrentarlo con todo lo que tengamos a la disposición. Claro. De hecho, usted se nos adelantó un punto que queremos tocar, ¿verdad? Y es la venta del banco, porque claramente es polémico. A la gente le asusta, ¿verdad? Nosotros queremos preguntarle, ok, ¿a quién se le podría vender el banco? ¿Cuánto podría costar? Yo no sé si ya ustedes tienen alguna estimación o no. Y como en qué tan rápido o qué tan factible es en cuestión de tiempo, no sé, entrar y llegar y venderlo de un solo. Mira, el tema del banco, se han hecho estimaciones de cuánto vale el banco, pero hay muchas variables. Primero que todo hay que ver el estado de la cartera del banco y ver si no hay ninguna torta ahí adentro, ¿verdad? Quiero hacer una aclaración. El Estado ha llegado a tener 4 bancos. Está el Banco Crédito Agrícola, Banco Anglo, Banco Nacional, Banco de Costa Rica. De esos 4 bancos, 2 desaparecieron porque fueron arruinados, ¿verdad? No le sacamos un 5 partido de la mitad a esos 2 bancos. Tenemos que ver el estado de la cartera y ver si es una cartera sólida o es una cartera endeble. Y a partir del estado de la cartera es que uno puede hacer la valorización del caso. Después hay otra cuestión y es el hecho de que el Estado costarricense tiene todas sus cuentas en el Banco de Costa Rica. A la hora usted de vender el Banco de Costa Rica, ya usted no puede hacer eso. Usted tiene que pasar las cuentas del Estado, probablemente al Banco Nacional, y esto va a hacer que entonces el valor del Banco de Costa Rica caiga todavía más. Entonces son un montón de variables que para esto hay que hacer un análisis de cuánto es el verdadero estado del banco para saber determinar su precio. Y luego se hará un cartel internacional para su venta. Todo esto probablemente tome más de un año para poder mandarlo a la Asamblea Legislativa. Y hay que hacer parámetros, tienen que tener parámetros de transparencia, pero como no se ha visto en Costa Rica, ¿verdad? Porque obviamente la venta de un activo estatal es una cuestión que genera mucha controversia y siempre existirá el morbo o la desconfianza de que alguien puede estar haciendo un chorizo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que ver cómo se han hecho en otros países casos exitosos de ventas de activos en donde hubo una garantía absoluta de transparencia por parte de los costarricenses. Si no existe eso, probablemente no existirá el ambiente político para poder pasarlo por la Asamblea Legislativa. Yo creo que una conversación gigante que va a existir, que existe ya desde hace unos años y va a existir de ahora en adelante probablemente en toda la historia de Costa Rica, es la división de la Asamblea. Cuesta muchísimo aprobar cualquier cosa, básicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si la Asamblea ya sea rechaza la venta o la atrasa y la atrasa y la atrasa? Yo entiendo que en este fondo hay otras cosas de donde sacar dinero, pero se podría entender que esta es una bastante grande. ¿Qué pasaría si se rechaza o si no se aprueba la venta en estos 4 años o 10 años? Yo he dicho que no, rechazo la idea de aumentar impuestos, estoy totalmente en contra de aumentar impuestos y no quiero deteriorar la situación fiscal del país. Pero en caso de que, por ejemplo, la venta del Banco de Costa Rica no prosperara y nosotros recurriremos a toda la vocación de diálogo y de acercamiento con las fuerzas políticas para lograr que así sea. Pero en caso de que no se lograse, pues habrá que ir entonces a algún organismo internacional a solicitar un fideicomiso, un préstamo por $1,000 millones o algo para hacerle frente a la amenaza de seguridad que estamos enfrentando. No es el escenario adecuado, más endeudamiento, pero tampoco podemos permitir que el crimen organizado eche más raíces en nuestro país. Ok. De hecho, en esta misma línea yo quería preguntarle porque, bueno, primero que nada, en el caso hipotético, digamos, si se logra, se aprueba, lo puede vender, ¿a quién se le podría vender por un lado? Y por el otro, ¿cómo podrían ustedes o podemos, los ticos, ¿verdad?, asegurarnos que la entidad que vaya a comprar este banco vaya a seguir cumpliendo las funciones sociales y todas las funciones que tiene el Banco de Costa Rica, pues, con nosotros? Mira, muy difícil de antemano decir quién lo puede comprar. Probablemente habrán bancos internacionales interesados en esto, ¿verdad? Una de las cosas que sí me gustaría mucho es que una venta del banco, que yo sé que no es el objetivo primordial es conseguir recursos para hacerle frente a la crisis de seguridad que tenemos, pero que un producto de esta venta sea aumentar la eficiencia del sistema financiero nacional, que es bastante ineficiente. O sea, tenemos 2 grandes bancos estatales que tienen márgenes de intermediación financiera muy altos,
por sus ineficiencias propias, y ahí tienen convenciones colectivas, etcétera, etcétera. Y entonces tiene márgenes de determinación financiera muy altos, y luego tenés al sistema privado con bancos más pequeños, pero el sistema privado no compite con la banca estatal en términos de costos, de intereses, de tasas de interés, compiten en calidad del servicio. Entonces, bueno, pues sí, pues tenés una excelente app del BAC, o tenés mucho mejor seguridad en tus cuentas en un banco privado que en Banco Nacional, por ejemplo, que a cada rato estafan a la gente ahí. Pero en materia de acceso a crédito no hay mayor diferencia entre banca estatal y banca privada, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que necesitamos en este país es un sistema financiero más competitivo. Y yo esperaría, ojalá, esa no es la intención primordial de la venta, pero ojalá que un subproducto de esta es que tengamos un actor que le inyecte más competencia al sistema financiero costarricense. ¿Por qué? Porque queremos tasas de interés más bajas, y tasas de interés no solo para consumo, que eso es necesario, pero también para que la gente pueda comprar casa, para que la gente pueda tener acceso para sus negocios, etcétera, etcétera. Todo lo demás que se necesita en esto. Una de las realidades, una de las verdades que son difíciles de digerir, pero es que el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, actúan como banca comercial. Ya su propósito social lo perdieron hace rato, ¿verdad? Entonces, la diferencia para el costarricense de a pie es muy poca. Se han incorporado instrumentos como el Sistema Banca para el Desarrollo, que se nutre de fondos de todos los bancos, que ahí es donde está entonces el propósito social que debe servir el sistema financiero, y es donde también hay que hacer ajustes para que de verdad se cumpla. En su plan de gobierno, bueno, y ahora usted también lo mencionó, habla sobre la legalización del cannabis recreativo, que esto además se le va a cargar un impuesto y que esto va a ayudar el financiamiento. ¿Qué tanto de este plan de seguridad parte de poder, primero, pasar esa ley de cannabis recreativo y luego de cobrar ese impuesto? Sí. Primero que todo, ya legalizamos el cannabis medicinal en Costa Rica. Ya hay un marco jurídico, a mi gusto, demasiado restrictivo para el cannabis medicinal, pero es de esperarse que cuando uno da un paso hacia la legalización de una sustancia que era ilegal su comercialización y producción, el enfoque inicial sea restrictivo. Ya después las cosas se pueden ir relajando un poco más. Partamos de otra cosa, el consumo de cannabis es legal. Entonces tenemos lo peor de los dos mundos. Tenemos una sustancia cuyo consumo es legal, pero le estamos dando la comercialización y la producción al crimen organizado. Nosotros hicimos unos cálculos de a cuánto equivale el mercado del cannabis ilegal en Costa Rica, y anda por los 250 mil millones de colones. Es un montón de plata lo que estamos dando al crimen organizado en este momento. Entonces, lo que nosotros queremos es retomar el marco jurídico que ya cubre el cannabis medicinal y ajustarlo para permitir el cannabis recreativo. Obviamente con un impuesto importante, y tampoco se le puede pasar la mano a uno en el impuesto, porque termina entonces donde uno empezó, termina con un mercado negro. Eso lo hemos visto en algunas otras partes. Un impuesto razonable que vaya a alimentar al Fondo de Seguridad Nacional. Esto, por supuesto, tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Y yo creo que la principal traba tal vez no sea la Asamblea Legislativa, aunque hay que ver la configuración de esa Asamblea Legislativa. La principal traba podría ser la Sala Constitucional. Vea que ya la Sala Constitucional se pronunció en un proyecto previo diciendo que no se puede legalizar el cannabis en Costa Rica para fines recreativos porque Costa Rica es parte de ciertos tratados internacionales de la ONU que impiden eso. Pues bueno, la solución es muy sencilla. Se denuncian los tratados. Eso es un mecanismo que el Poder Ejecutivo tiene. Hay otro que es renegociar, hacer las excepciones del caso. No me acuerdo el término diplomático exacto, pero se pueden hacer salvedades, pero esas salvedades hay que renegociarlas con todos los países miembros de esas convenciones. Eso no es práctico. Tenemos el escenario de la denuncia, que yo creo que es un escenario que tenemos que poner sobre el tapete. Uruguay ya legalizó, Canadá ya legalizó, Alemania que legalizó, más de la mitad de los estados de Estados Unidos han legalizado. Creo que hacia allá va hacia el mundo y nosotros no podemos quedarnos atrás. Hay muchas estipulaciones que hay que considerar en cuanto a la legalización, por ejemplo, de cuánto va a ser ese impuesto para que sirva, y luego en la mayoría de estos lugares las entidades gubernamentales han tenido que generar laboratorios, fiscalizadores, análisis de laboratorios, etcétera. Esto es un proceso engorroso. A mí lo que me preocupa es que en la propuesta de generar un impuesto a un producto, ni siquiera tenemos la infraestructura para la venta del producto como tal. Entonces, ¿qué tanto depende, de nuevo, el financiamiento, todas esas ideas de un impuesto para algo que ni siquiera tenemos la facilidad de comercializar aún?
Cabe señalar que ya mucha de esa infraestructura está en ciernes por la legalización del cannabis medicinal. Ya el Ministerio de Salud ha emitido reglamentos, ya el Ministerio de Salud hace controles, ya hay fincas en donde se está cosechando cannabis de manera incipiente, aunque todavía no se ha llegado al punto de poder comercializarlo para fines medicinales, pero ya vamos en esa dirección. Entonces no empezamos de cero. Lo que sí tenemos que ver entonces es el tema de la comercialización ya para fines recreativos, ¿verdad? Y ahí tenemos todo un abanico de opciones a partir de las experiencias que ha habido en otros países. El modelo de legalización de Uruguay es muy distinto al modelo de legalización de Colorado, por ejemplo, o el de Canadá. En Estados Unidos yo creo que es donde tenemos el principal laboratorio de esquemas regulatorios, porque cada estado ha legalizado de manera distinta. Y en algunos casos ha sido muy exitoso, en otros no tanto. Entonces tenemos que ver exactamente dónde está el equilibrio que nosotros tenemos que buscar. Y en el tema del impuesto es importante que demos, o sea, siempre existe la tentación de que se nos vaya la mano. Y por ejemplo, odio decirlo porque yo odio el tabaco, no fumo y siempre lo he odiado de toda mi vida, pero aquí el impuesto del tabaco es demasiado alto y eso lo que ha incentivado también es un mercado negro enorme. 1 de cada 3 cigarrillos que se fuman en Costa Rica, creo que es todavía más la relación, es tabaco contrabandeado. Entonces, si nosotros ponemos un impuesto muy alto al cannabis, se nos va la mano, vamos a terminar igual entonces con un mercado negro, que eso es lo que precisamente una de las cosas que también queremos eliminar. Entonces, tenemos que ser ahí muy razonables a la hora de establecer ese impuesto. Tal vez para seguir hablando del plan de seguridad, un punto muy importante que no solo está planteado, creo que todos los candidatos han planteado, ¿verdad? Es aumentar el número de policías activos. Creo que usted dijo 6.500, si no, más o menos. 6.500. Ok, pero antes de contratarlos, ¿cómo se puede, o sea, qué planes tiene usted para mejorar, ¿verdad? Como la calidad de empleo para los policías que ya están hoy en día trabajando? Sí, hay que dignificar la profesión de la policía. Primero que todo, tenemos que la Academia Nacional de Policía, estamos planteando en el plan de gobierno varias también medidas para robustecer los procesos de reclutamiento, y no solo de reclutamiento, también de seguimiento de los policías, de control de los policías, porque tenemos un enemigo formidable que está tratando de penetrar los cuerpos policiales constantemente, y necesitamos entonces controles sobre la fuerza policial. Necesitamos, por ejemplo, que los policías hagan actividad física, pasen pruebas de rendimiento físico, que actualmente no se les pide. Hay que pagarles más, yo creo que eso es necesario, y por eso es que el tema de la interpretación de la regla fiscal. Y sí, necesitamos redoblar esfuerzos para lograr una contratación de 6.500 efectivos en 4 años. Eso supera la capacidad actual del Estado costarricense de poder graduar policías. Tenemos que ampliarla, o sea, tenemos que hacer una inversión ahí también importante. Para ello nosotros esperamos también apelar, en el caso de seguridad estamos planteando otras medidas también, a la cooperación internacional. O sea, en este caso Costa Rica tiene que tener un acercamiento más profundo con países que históricamente nos han apoyado en materia policial, como es España, como es Estados Unidos, como es Colombia, entre otros, y poder tocar las puertas de otras naciones que reconocen que en este momento nuestro país está viviendo una coyuntura muy difícil. Voy a seguir yo con este tema de una asamblea tan complicado, pero es que en su plan de gobierno se habla de, y cito, acelerar los juicios penales y combatir la impunidad mediante reformas legales y penitenciarias que garanticen el verdadero cumplimiento de las penas, ¿verdad? El presidente actual tiene muchísimas ideas de cómo arreglarlo, sin embargo, por diferentes motivos, pues nunca tuvo apoyo de manera justificada o injustificada de parte de la Asamblea Legislativa. Entonces, tomando en cuenta esta separación que solo se espera, tal vez que incluso siga creciendo en próximas asambleas legislativas, ¿cómo va a lograr realizar estas concesiones? ¿Y qué pasa si no se logran? Mira, ahí hay una pregunta fundamental, y es el tema de cuál va a ser la actitud de mi gobierno hacia la Asamblea Legislativa. Porque este presidente ha sido muy exitoso en meterle en la cabeza a cierta gente que es una pérdida de tiempo pasar por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que se puede gobernar sin Asamblea Legislativa. Y hay algunos candidatos presidenciales allá afuera que una y otra vez dicen, mira, yo no voy a proponer nada que tengan que pasar por la Asamblea Legislativa porque eso es perder el tiempo. Pues ya ahí tengo malas noticias. Los problemas que tenemos en Costa Rica requieren pasar por la Asamblea Legislativa. O sea, son problemas estructurales. Usted no puede corregir la crisis de educación sin pasar por la Asamblea Legislativa. No va a poder corregir la crisis de seguridad sin pasar por la Asamblea Legislativa. Lo mismo los problemas que tenemos con el Poder Judicial, con la Contraloría General de la República. Entonces sí, hay una serie de medidas que estamos planteando en el plan de gobierno, que es un paquetito de reformas, algunas más importantes que otras, o sea, más sustanciales que otras, que nosotros pensamos mandar
en el periodo de sesiones extraordinarias con el que arranca el próximo gobierno, donde el gobierno es el que maneja, el que define la agenda legislativa. Y empezar a negociar. Vea, yo siempre menciono el ejemplo de la agenda complementaria del TLC con Estados Unidos. Eran 13 proyectos de altísima complejidad, incluyendo 2 reformas estructurales enormes, que era la apertura del mercado de telecomunicaciones y la apertura del mercado de seguros. Y se tenían que sacar esos 13 proyectos en 11 meses. Eso es lo que Estados Unidos nos daba de tiempo para sacarlo. Con el agravante que todos los proyectos de ley requerían 38 votos. No había ni uno que se pudiera pasar por mayoría simple. Y teníamos una oposición, el PAC, que estaba haciendo filibusterismo político. Ahí fue donde se popularizó el carretillo de mociones, porque literalmente se presentaban carretillos de mociones. Y se sacó. La agenda complementaria del TLC se sacó de manera exitosa. ¿Por qué? Porque había un buen ministro de la presidencia, en eso hay que reconocerle a Rodrigo Arias, que era un muy buen ministro de la presidencia, y había una voluntad del gobierno de sacar esa agenda como diera lugar. Y sí, había que sentarse a negociar, y cuando usted necesita 38 votos en una asamblea legislativa para pasar un proyecto de ley, y solo hay 38 votos, porque solo había 38 votos, cada diputado se vuelve un terrorista, porque te pueden pedir cualquier cosa, te pueden chantajear con cualquier cosa. Y efectivamente eso pasó mucho en esos años de la agenda complementaria del TLC, pero se sacó. Entonces, eso es exactamente lo que necesitamos. O sea, un gobierno que haga la tarea, un ministro de la presidencia que tenga un mapeo de los 57 diputados, sepa exactamente cuáles son los intereses de cada uno, sepa exactamente por dónde hay que llegarles, sepa exactamente cómo negociar, y que podamos entonces construir una agenda. Obviamente lo que viene en el plan de gobierno es todo lo que a mí me gustaría sacar, pero yo estoy consciente que no se va a sacar mucho de eso. Pero entonces hacer un mapeo de qué sí se puede sacar y por dónde podemos avanzar. Hay personas que me dicen que esto no se puede hacer porque atenta contra la soberanía de nuestro país. Un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea y sean los europeos los encargados de blindar el Mollín y que las exportaciones nuestras no vayan contaminadas con cocaína. Ya perdimos nuestra soberanía en manos del narco. Tenemos que tomar acciones claras y prontas para parar esto. Tomemos la seguridad en serio y recuperemos nuestro país. Recuperemos nuestra soberanía. Ok, bueno, lastimosamente tenemos que pasar ya a otra área, ¿verdad? Hay muchísimo que cubrir. Pasando a economía, bueno, ya usted mencionó uno de los puntos más grandes, yo creo, en economía de su plan, pero bueno, empecemos con tal vez zonas más específicas o cosas más específicas que, como usted bien lo plantea, por ejemplo, en el plan de gobierno, la participación laboral femenina se mantiene muy, muy por debajo de la masculina, sin importar los niveles de graduaciones en universidades, en colegios y demás, sigue estando muy por debajo. Entonces, ¿qué exactamente se puede hacer para mejorar esta situación? Es una de las principales propuestas del plan de gobierno. Es el tema del cuidado. Reconfigurar el gasto social de Costa Rica, que es grande, es un gasto social importante. Este gobierno ha volado machete, hay montones, pero hay que recuperar esa inversión social, y por eso el nombre del capítulo en el plan de gobierno es reactivar la agenda social, pero enfocándolo en el tema del cuidado. ¿Qué es lo que ocurre en este momento en Costa Rica? Sí, tenemos una tasa de participación laboral de las mujeres que es muy inferior a la de los hombres, por debajo del promedio de América Latina. O sea, no estamos hablando aquí de los países de la OCDE, estamos hablando de América Latina, si es que se habla de que el machismo y todo, bueno, en América Latina estamos por debajo del promedio de América Latina. Y cuando usted le pregunta a las mujeres por qué ustedes no están haciendo trabajo remunerado, porque trabajo sí están haciendo en sus hogares, dicen porque tenemos que hacerle frente al cuidado. El 80% de las mujeres dice que el cuidado es el principal obstáculo por el cual no pueden salir a conseguir un empleo remunerado. Entonces ahí tenemos un problema. Y no solo es cuidado de niños, obviamente es el principal elemento, pero cada vez más es cuidado de adultos mayores y también de personas con discapacidad en sus familias. Actualmente la red de cuidado es un programa que ha venido evolucionando a lo largo de los años. El primer paso que se dio en el tema del cuidado en Costa Rica fue los hogares comunitarios en la administración de Rafael Ángel Calderón. Luego Laura Chinchilla lo llevó a la red de cuidado y nosotros ahora queremos llevar esto a una transformación que se llama el Sistema Unificado de Cuidado. Y parte de eso incluye la universalización del cuidado infantil. Esto no se va a lograr en 4 años. Hay que ser realistas. Una transformación de esa naturaleza no se logra en un gobierno. Lo que queremos nosotros es, primero que todo, ampliarlo
y darle acceso a todas las mujeres en condición de pobreza. Actualmente únicamente el 40% de las mujeres en condición de pobreza tienen beneficio del cuidado, y también a las mujeres en condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque actualmente el sistema tiene un incentivo perverso, y es que si usted es una mujer que está en condición de pobreza y usted espera 2 o 3 años para recibir el beneficio de la red de cuidado, que eso es lo que duran, finalmente usted lo obtiene y usted entonces ya tiene dónde poner a sus niños en cuidado durante el día. Usted va, consigue un trabajo, usted sale de la pobreza gracias al trabajo, y resulta que le quitan el beneficio porque ya usted no es pobre. Y esa mujer vuelve a caer entonces en la pobreza. Entonces hay que incorporar a las mujeres en condición de vulnerabilidad. Nosotros queremos dar ese paso, y para eso estamos entonces planteando reconfigurar el gasto social, dirigirlo al sistema unificado de cuidado, también crear esquemas de cuidado para personas adultas mayores, esquemas de cuidado para personas con discapacidad, de tal forma que logremos incorporar la mayor cantidad de mujeres a la fuerza laboral. Que la maternidad no sea un obstáculo para que las mujeres no puedan salir a trabajar. Las costeras han sido las más económicamente afectadas históricamente en Costa Rica. Particularmente vemos números catastróficos en Punta Arenas, en Limón. ¿Qué tiene pensado para lograr incluir estas zonas, no solo para que tengan más cantidad de trabajo, sino más calidad de trabajo? Sí, ahí lo que nosotros necesitamos es generar empleo, y va a sonar, no va a sonar muy atractivo, pero es lo que es. Necesitamos generar empleo poco calificado en Costa Rica. Costa Rica ha sido muy exitoso generando cierto tipo de empleo, que es el empleo que se consigue en zonas francas, pero es un empleo altamente calificado. Si usted habla inglés, si usted tiene una ingeniería, etcétera, usted consigue empleo, pero en un 2x3. Sin embargo, la cantidad de gente que tiene esas características es la menos en el mercado laboral. El 70% de los costarricenses mayores de 25 años no terminaron secundaria, no se graduaron del cole. Y ahí no estamos generando oportunidades de empleo. Entonces hay un total mismatch entre los empleos que genera la economía y donde está el grueso de la fuerza laboral. Y esta gente, a los cuales necesitamos darles oportunidades, usted los encuentra principalmente en las zonas rurales y en las costas. ¿Por qué no hay zonas francas? Mucha gente se dice en Punta Arenas o en Limón, etcétera. Bueno, porque ahí se necesita mano de obra más sofisticada. Pero ¿por qué no podemos hacer entonces industrias intensivas en mano de obra para gente poco calificada, para gente que no terminó sus estudios? Porque tenemos cargas sociales muy altas. O sea, usted ve el principal obstáculo para la contratación de gente en este país, la gente que no terminó sus estudios, es el alto costo de contratación, no por lo que se llevan a la casa en salario, sino por lo que se lleva el Estado en la tajada que cobra en cargas sociales. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, y este va a ser el primer proyecto de ley que voy a mandar a la Asamblea Legislativa, es un proyecto de ley para reducir las cargas sociales. La contribución del patrono actualmente es del 26%. Eso es desproporcionadamente alto, incluso en el contexto de países de la OECD. Vean ustedes que la OECD es un club de países desarrollados. Ahí está Dinamarca, ahí está Suecia, ahí está Finlandia, ahí está Holanda, Noruega. Incluso en el contexto de esos países desarrollados, nosotros tenemos impuestos al trabajo, que son las cargas sociales desproporcionadamente altas. Entonces, con una mano de obra que ya mencioné anteriormente, mayormente gente que no pudo terminar sus estudios. Es una combinación que genera desempleo e informalidad. Entonces, nosotros queremos bajar la contribución patronal un 19%, sin tocar la caja, que es un 14% de ese 26%, sin tocar las pensiones complementarias, que es un 4,5%, pero agarrando las cargas sociales que actualmente financian el IMAS, FODESAF, INA, INS, entre otros, y trasladarlos al presupuesto de la República para que se financie mediante impuestos ordinarios. Al bajar usted los costos de contratación de la gente, va a poder tener mayores oportunidades de generar empleo y especialmente tener industrias intensivas en mano de obra en zonas como Limón, en zonas como Punta Arenas, en la zona sur, en donde ese es el tipo de mano de obra que predomina. Ok, usted habla de para financiar este IMAS o DESAF, ¿verdad? Desde el Estado, se habla de que esto lo va a equiparar el crecimiento económico que va a tener. Pero, ¿cuándo va a pasar una y cuándo va a pasar la otra? Porque una vez que baje ese 7,25, pues no va a crecer la economía de manera exponencial para poder financiar esto y pues sabemos que hay muchísimas cosas que financiar. Entonces, ¿cómo podría o se tiene alguna medida de este desfase o de qué hacer mientras se llega a ese punto? Sí, el
El Banco Central anterior, liderado por Rodrigo Cubero, hizo estudios de cuánto costaría en términos fiscales esa reforma. ¿Cuánto cuesta financiar esto con impuestos ordinarios? Establecieron que era como un punto del PIB, ¿verdad? Pero precisamente por el dinamismo económico que esto le imprimiría, habría más contratación de gente y la gente al estar contratado paga impuestos también, consume más, etcétera. Esto se reduce de un 1% a un 0,75%. Sin embargo, nosotros estamos planteando dos fuentes adicionales de ingresos en el plan de gobierno para compensar el costo. Uno es una retención del 5% a las plataformas digitales por concepto de impuesto de renta. Las plataformas digitales actualmente ya pagan IVA, ¿verdad? Si usted tiene Netflix, Spotify, Uber, tiene que pagar un 13% de renta. Pero estas empresas no pagan impuestos de IVA, pero estas empresas no pagan renta por las ganancias que tienen en Costa Rica, porque están domiciliadas en el extranjero. Entonces lo que nosotros estamos planteando, copiando algo, lo que han hecho algunos países, es decir, bueno, suave, dentro de lo que usted se le gira, vamos a retenerles un 5%. Si usted paga entonces $20 de Netflix, usted después tiene que pagar un 2% por concepto de IVA. Lo que le llega a Netflix, en lugar de un $20, va a ser 19. Y el Estado se deja $1. Hemos hecho cálculos de cuánto le representaría esto al Estado, y son como $60 millones. No es una cifra despreciable. Y después estamos planteando otra fuente adicional de ingresos, que es un impuesto a la propiedad diferenciado para extranjeros que compren bienes raíces en zonas costeras o en zonas de alta visitación turística. Igual, siguiendo el ejemplo de Nueva Zelanda, siguiendo el ejemplo de Canadá, en donde se ha hecho esto. Y esto es una manera también de hacerle frente al tema de la gentrificación. En este momento los extranjeros están haciendo fiesta con propiedades en las costas, comprando gran cantidad de tierras, y nosotros tenemos de los impuestos a la propiedad más bajos de América Latina. Entonces lo que estamos planteando es, bueno, suave. Si usted viene a comprar tierras, está bien, puede comprarlas, pero va a tener que pagar un impuesto más alto. Ahí también tenemos una fuente importante de recursos que ayudaría a compensar entonces esto. Entonces la idea es mandar esto como una reforma fiscal, básicamente. Vamos a bajar las cargas sociales de una manera significativa y en el mismo proyecto de ley se establecen los mecanismos compensatorios con estas dos fuentes adicionales de ingresos para que esto sea neutro. Es decir, no va a haber un aumento de la carga tributaria, pero sí estamos reduciendo un impuesto que es muy dañino, que es el impuesto al trabajo, y compensándolo con ingresos que nuevamente pagarían extranjeros o que las pagarían las empresas transnacionales de servicios digitales. Ok, parte de ese 7.25 también que se perdería, hay una pues relativamente pequeña parte que es la del Banco Popular. En el plan se menciona quitarlo por completo porque ya el banco tiene para sobrevivir por sí solo. Claro. La pregunta que me surge es que este dinero que iba al Banco Popular era para las partes sociales, para que el Banco Popular pudiese hacer acciones sociales, bajarle el precio a los préstamos, ¿verdad? Ser un poco más cercano a la ciudadanía. Igual el BCR, si bien no lo cumple por completo, al final tiene punto país en muchísimos lugares en los que no hay ningún otro banco cerca. Entonces estaríamos quitando el BCR de muchísimos lugares en los que solo hay BCR, en el que las personas solo tienen acceso a ese, y además se le estaría quitando este dinero al Banco Popular, que si bien no sé si usted ha estudiado, no se está utilizando tal vez ya de manera social, pero que estaba destinado para eso. Entonces, no sé si hay algo en el que se pueda basar que este dinero, que este 0.25 al Banco Popular, no va a impactar en los factores sociales que está haciendo el Banco Popular con ese dinero. Yo he hablado con gente del banco y lo que me dicen es que el banco está bien capitalizado. O sea, el banco no necesita ese 0,25%, que es como un peaje más bien lo que cobra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que eso no va a afectar en lo más mínimo la operación ni la vocación del banco. Y en el tema del Banco de Costa Rica, como mencionábamos, el Banco de Costa Rica seguirá teniendo presencia en todo el país. Nada más que ya no será un banco estatal, sino que será un banco privado. Ahora bien, nuevamente, tenemos ya un banco estatal, que es el Banco Nacional, que también usted va a la mayoría de las comunidades y lo que encuentra es una agencia del Banco Nacional y otra del Banco de Costa Rica. O sea, hay una dualidad de funciones ahí que obviamente no es que hay comunidades que se van a quedar sin acceso a banca.
por estos cambios que nosotros estamos planteando. Llegaron a este punto, felicidades. Tienen mayor capacidad de poner atención que el 99% de la sociedad. Pero sí, nada, si están viendo esto, porfa, suscríbanse a literalmente todo lo que hacemos, no solo a Costa Rica. El anuncio de Carlos fue enfocado en Costa Rica, yo lo voy a enfocar en todo. Yo solo Costa Rica. ¿Dónde están escuchando esto? Costa Rica, ¿verdad? Digo. En general también se pueden suscribir a No Corro Nada, a Nada de Noche. Ay, qué sapo. Todo lo que estamos haciendo en México pueden hacerlo también. Más tenemos una variedad enorme de contenido que pueden disfrutar. Los podcasts, primero lo primero, ponete al día, los pueden escuchar en Spotify todos los días a las 4 de la mañana. Ustedes son los raros que se levantan a esa hora, o con unas vibras en la noche, o con un cafecito, no sé, ustedes decidirán. Y pues nada, pueden seguir viendo la entrevista, ya no nos molestamos más. Mentira, puede que haya otro anuncio por ahí metido, pero ya saben, suscríbanse a todo lo que estamos haciendo, suscríbanse al YouTube de No Pasa Nada, al de Costa Rica también, al patreon.com/No Pasa Nada oficial. Y ya, perdón, anuncio muy largo. Usted mencionó esta tasa del 5% para plataformas digitales. Una de las que mencionó fue Uber. En este momento, Uber opera en este país de manera con un hueco legal. Me parecería interesante ver si logramos cobrar un 5% a una plataforma que no está legalizada en el país en este momento. Si la legalizamos, ¿cómo la legalizaría? Es una conversación sobre la estructuración del trabajo. En California se han visto enormes protestas respecto a ese tipo de labor. ¿Qué piensa hacer usted con ese tipo de plataformas? Bueno, ya se legaliza, o sea, ya se le cobra el IVA, ¿verdad? Entonces, a la hora de cobrarle usted el IVA, ya prácticamente lo ha legalizado, ¿verdad? No hay una ley que lo regularice, pero ya la legalización se dio cuando usted le cobró impuesto. Y aquí lo que estaríamos haciendo es cobrarle un impuesto adicional por concepto de renta. Sobre el tema así, nosotros planteamos la regularización de los servicios de plataformas digitales. Es una conversación difícil, con un gran costo político. Los gobiernos, los últimos 3 gobiernos lo que han hecho es venir pateando la bola, ¿verdad? Y como que se ha encontrado un equilibrio en cuanto a tema de los taxis, que no han vuelto a realizar medidas de presión, y el tema de los Uber. Yo soy, por supuesto, que muy escéptico de una regularización que implique establecer una relación laboral entre la plataforma y los choferes, ¿verdad? Ya yo sé que se han dado pasos en esa dirección en California y en otras jurisdicciones. Sin embargo, si usted establece una relación laboral con el monto de las cargas sociales que tenemos en Costa Rica, con todos los beneficios sociales que existen en este país, prácticamente usted elimina el modelo de negocios de Uber y lo que terminaríamos es que la plataforma se retiraría del país. Y yo creo que con eso nadie gana. No ganan los usuarios, no ganan los choferes, no gana absolutamente nadie. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Para mí esa es una línea roja. Si la regularización parte porque hay que establecer esa relación laboral, prefiero dejar las cosas como están. Ahora usted mencionó el tema de las cargas sociales. Creo que para nadie es un secreto que emprender en Costa Rica es sumamente difícil. Creo que nosotros somos un caso de éxito que se puede ver, pero creo que nosotros mejor que nadie sabe que es difícil, es costoso, está lleno de trabas. Entonces quiero preguntarle qué trámites usted podría ayudar a eliminar o cómo podría hacer que sea más fácil para los ticos emprender en Costa Rica. Bueno, es que sí, aquí estamos llenos de regulaciones. Somos de los países más regulados y peor regulados de la OCDE, ¿verdad? Nuevamente este club de países desarrollados. Ahí vea, primero que todo tenemos que empezar por partes. Uno, no hacer peores las cosas. Y por eso el primer decreto, ya hablé de cuál va a ser el primer proyecto de ley que voy a mandar a la Asamblea Legislativa, este va a ser el primer decreto que voy a firmar el 8 de mayo, es una mora regulatoria. ¿Qué significa una mora regulatoria? Que en los 4 años de mi gobierno no se va a crear ninguna nueva regulación que le genere costos al sector productivo. ¿Por qué lo digo? Primero, porque vieras que yo he hablado con ministros que han estado a cargo de eliminar regulaciones. Cada 4 años siempre se nombra un ministro y se le encomienda, ¿verdad? Usted va a ser el que va a regular, usted va a ser el que va a eliminar cuellos de botella. Y un día estuve hablando con uno y le dije, mira, ¿cómo es esa carajada? Y me dice, mira, ya ahí sí, después de 6 o 7, 8 meses y muy intensos logramos eliminar 50 cuellos de botella. Y cuando volvimos a ver atrás, se habían creado otros 58 en ese mismo tiempo. Usted constantemente habla con empresarios y viven en un estado de acecho, de que viene un reglamento en esta institución que le va a cambiar las reglas del juego, que va a venir un decreto por acá que está en consultas, que va a aumentarle los costos. Entonces lo que yo digo es, primer paso, en los 4 años de mi administración
no se va a crear ninguna nueva regulación que le genere costos al sector productivo. Y eso pasa siempre por el presidente. El presidente es el que tiene que firmar esos decretos o esos reglamentos. Entonces, 1. 2. Una guillotina regulatoria. Esto es una herramienta que se ha utilizado en otros países de una manera muy exitosa, con acompañamiento de la OCDE, planteamos hacerlo, para eliminar, simplificar y reducir al máximo el bosque regulatorio que tenemos en Costa Rica. Hay que podar eso de la mejor manera. Entonces vamos a implementar esta herramienta de la guillotina regulatoria. Y 3, digitalización. Nosotros vamos a hacer una apuesta fuertísima por la digitalización del gobierno. Ya todos los elementos para lograr eso, para lograr gobierno digital, se han ido consolidando en los últimos gobiernos. O sea, no hay que pasar por la Asamblea Legislativa para lograr este cambio, pero lo que sí se necesita es mucho capital político. Lo que ha pasado, ¿verdad?, es que se le nombra usualmente al ministro de MISIT, de Ciencia y Tecnología, como el responsable de gobierno digital. MISIT es uno de los ministerios más pequeños y más poco poderosos dentro de la estructura de gobierno. Pues bueno, el ministro de MISIT va y le dice al ministro de Salud, usted tiene que hacer esto o lo otro. El ministro de Salud lo vuelve a ver y le dice, bueno, venga mañana. Y eso es lo que ocurre. Es por eso que esto vendrá desde Casa Presidencial, o sea, desde el más alto nivel. Mi vicepresidenta, Yolanda Fernández, va a ser la persona a cargo de liderar el proceso de gobierno digital, que lleva como punta de lanza universalizar la ventanilla única de inversión. Ya actualmente existe una ventanilla en donde una empresa puede ir y hacer todos sus trámites de una manera muy expedita. El problema es que esa empresa tiene que ser multinacional y estar en zona franca. Nosotros hemos hablado que hay que emparejar la cancha. Tenemos que dar las mismas condiciones para todos y entonces, así como lo hizo Chile hace unos años, que también tenía una herramienta similar a la ventanilla única de inversión, nosotros queremos universalizar la ventanilla única de inversión para que esté disponible para todas las empresas en toda la economía, no solo en zonas francas. Ok, pasando a otra área, salud, ¿verdad? Otro gran tema, sobre todo la parte de las listas de espera que han ido y venido distintas ideas, y me gustaría entender un poco más una que usted propone, que son las jornadas extraordinarias. Me gustaría entender cómo se diferencia esto de las guardias que ya hacen los médicos especialistas o generales en la caja. Sí, mira, esto de las jornadas extraordinarias, igual las jornadas de producción, etcétera, son medidas prácticamente paliativas, si se puede decir, para el tema de las listas de espera. Primero que todo, nuestro enfoque fundamental va a ser una lucha contra las listas de espera. 8 costarricenses están muriendo al día en listas de espera. Si nosotros estamos alarmados por la cantidad de costarricenses que están muriendo por asuntos de violencia, de crimen organizado, ahora imaginemos que están muriendo muchísimos más esperando un tratamiento o una cirugía en la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, sí estamos planteando las jornadas extraordinarias, las jornadas de producción, pero ahí no está el meollo del asunto. El meollo del asunto está en la escasez de especialistas que tenemos en Costa Rica. Y ahí es donde está la conversación difícil, porque ahí estamos metiéndonos con un gremio que es bastante poderoso en el país. Costa Rica tiene muy pocos especialistas. Volviendo al tema de la OCDE, y es que siempre, para eso nos metimos en la OCDE. La OCDE es para compararnos, ¿verdad? Y compararnos con los mejores. Somos únicamente uno de un puñado de países que caben los dedos de la mano de la OCDE, en donde tenemos más médicos generales que médicos especialistas. Entonces, necesitamos acelerar la formación de médicos especialistas y eso implica una bronca política, porque ahí tenemos dentro del aparato, el andamiaje de la caja, etcétera, un órgano que es el CENDEIS, que ha venido limitando la cantidad de especialistas que se gradúan año a año. Bueno, tenemos que entonces hacer una intervención ahí para soltar eso. Vea usted de que además en Costa Rica los especialistas que hay, 4,000, son mayores de 60 años, entonces están prontos a pensionarse. Necesitamos duplicar la cantidad de especialistas que se forman solo para mantener el nivel actual, que ya de por sí es deficitario. Entonces necesitamos deshacer ese nudo, pero un especialista no se forma de la noche a la mañana, dura 7 años o más. Y es por eso que nosotros estamos, y hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, estamos abiertos a que puedan venir especialistas del extranjero, formados en el extranjero, a trabajar en el país sin mayores complicaciones si son especialistas graduados de países de la OCDE. Yo siempre pongo el ejemplo de mi esposa. Mi esposa Cristina no es doctora, no es especialista, pero es nurse practitioner, que es un tipo de enfermera que está por encima de enfermera
de la enfermería que existe acá. Es un grado que existe en los países anglosajones. Ella se graduó de Hopkins, que es la mejor universidad de enfermería de Estados Unidos. Trabajó 12 años en uno de los mejores hospitales de la capital de Estados Unidos, especialista en cardiología. Y Cristina no puede trabajar en Costa Rica porque no le reconocen el título. Y para hacer la homologación del título, prácticamente es como volverlo a sacar. O sea, ponen todo tipo de trabas que hacen que sea casi imposible eso. Y no hablemos de Cristina, hablemos de otros casos que he conocido, de costarricenses que se han graduado en universidades de Chile, en Israel, en Europa, y que no les reconocen el título en Costa Rica, siendo especialistas que quieren trabajar acá, quieren trabajar en la caja. Entonces, ahí tenemos un serio problema que tenemos que atender. Para mí ese es el principal nudo al cual tenemos que entrarle, y sí involucra una batalla política importante con un gremio que es muy poderoso. Sí, o sea, por haber salido de países de la OCDE se podría asegurar que van a tener la misma calidad o la misma, ¿verdad?, de educación que recibe una persona acá, porque yo me imagino que lo primero que va a hacer es que el tico de acá tiene que pasar por el IFOM para llegar al internado, después por el ECOM para poder meterse al colegio de médicos y empezar, y después una primera etapa para residencia y una segunda etapa para residencia, que creo que es mucho de la crítica, como nosotros tenemos estos 4 exámenes que tenemos que hacer para siquiera empezar acá, pero se van a ingresar otros médicos que tal vez no se pueda comprobar si estos 4 exámenes también pasaron o si fueron igual de fáciles, igual de difíciles. Sí se puede asegurar que los países de la OCDE van a tener esta misma calidad que exige, bueno, que es la idea, ¿verdad?, que exijan los exámenes que se hacen acá. Sí, o sea, lo que establece el proyecto de ley que está en la corriente legislativa es que el Ministerio de Salud determina, primero, que hay una inopia en una especialidad dada. Entonces, si hay una inopia en una especialidad dada, es cuando se abre el mecanismo para abrir las puertas para especialistas formados en el extranjero. Y sí, si es un especialista de la OCDE, tiene un procedimiento mucho más expedito para hacer el reconocimiento y la homologación de su título y poder trabajar. Pero no es que tampoco es entrada libre, si hay un procedimiento. Si es un especialista de un país que no es de la OCDE, ahí sí hay que hacer ciertos pasos previos para poder incorporarse acá. Pero tiene que haber primero declaratoria de inopia. Y entonces ahí ponemos nuevamente la discusión de qué es lo que está en juego. Vidas humanas. Estamos perdiendo 8 costarricenses al día en listas de espera, y creo que en ese caso tenemos que siempre poner al asegurado primero. ¿Y cómo responde uno a las críticas de los especialistas que ya están trabajando en este momento en la caja y que ellos dicen que la solución no es nada más agarrar los servicios y sacarlos, ¿verdad? Sino que es darle una buena calidad de trabajo a las personas que en este momento ya están operando y ya están trabajando en hospitales de la misma caja? Entonces, ¿cómo les puede uno como responder? Yo creo que hay que atender esas observaciones, o sea, no las podemos demeritar. Hay que tener una conversación, pero también hay que tener una conversación a la luz de la situación financiera de la caja. Porque he visto mucho de planteamientos o quejas en torno al tema de la ley de empleo público, que yo creo que hay críticas que son atendibles en ese sentido, pero tampoco podemos eliminar la ley de empleo público o suspender por completo su aplicación al tema de los médicos especialistas, porque entonces ya tenemos un problema financiero en la caja, estamos hablando de muchísima plata. Hay un problema ahí. Incluso yo he hablado con alguna gente que dice que incluso si no hubiese límites de la ley de empleo público, los especialistas preferirían todavía servir en el sector privado porque ahí ganan infinitamente mucho más de lo que ganarían en la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces no es un problema sencillo de resolver, pero tenemos que tener esta conversación a la luz de un sistema que forma mucho más especialistas de lo que estamos teniendo actualmente. Si usted tiene escasez de mano de obra, en este caso, es que escasez de especialistas, por supuesto que los especialistas entonces son los que tienen el poder de poner las condiciones de negociación a la luz de este problema que tenemos con las listas de espera. Puedo decirles que por favor, que estoy cansado, que por favor se suscriban. ¿Saben? No, en serio, suscríbanse al canal de YouTube de No Pasa Nada CR primero, para el resto del mes o del tiempo electoral, probablemente que llegue hasta abril, para que se puedan informar de todo lo que vamos a estar subiendo por ahí, pero también para que más adelante puedan seguir viendo lo que la persona que ganó la presidencia está haciendo probablemente mal. Lo pueden ver en Welcome to Chep todos los domingos. Entonces este canal les va a servir para elecciones y para después de elecciones. No les puedo ofrecer más, para que se suscriban al canal de YouTube de No Pasa Nada CR, donde tal vez están viendo esto, tal vez están escuchando otra parte, pero vayan a buscar. También todo esto que subimos está en podcast, así que igual lo pueden disfrutar por ahí, solo escucharlo cuando van manejando en el bus o lo que sea.
Me encantaría continuar un poco más aquí en salud, pero pasando a educación, un tema que estamos observando es la profunda crisis educativa que tenemos en el país en este momento. Uno de los temas más importantes sobre la mesa es el presupuesto educativo. El país está muy por debajo de llegar al 8% constitucional. Sabemos que es histórico ese fallo del 8% constitucional. Sin embargo, se requiere inversión en infraestructura, docentes, revisión de esos docentes. ¿Qué tan cerca de ese 8% piensa llegar usted? ¿Qué tan realista lo ve? En especial porque el mismo Estado de la Nación dice que nos tomará 15 años volver a esos niveles de inversión. Pero ¿cómo ve usted este planteamiento? Mira, yo creo que el problema uno de los grandes problemas de esta discusión sobre educación es que nos hemos concentrado demasiado en esto del tema del 8% del PIB. Es como una obsesión nacional el tema del 8% del PIB. Nunca llegamos al 8% del PIB. Yo creo que lo máximo que llegamos fue al 7,2% en su momento. Pero cuando nos metimos en la OCDE, llegamos rajando de que éramos el país que más gastaba en educación. Y efectivamente lo éramos. Rapidito la OCDE nos ubicó y nos dijo, mira, sí, ustedes son de los que más gastan y los que peores resultados obtienen. Porque el tema no es gastar por gastar, el tema es que haya una educación de calidad. Y sí, necesitamos revertir los recortes que ha hecho esta administración en educación, pero el punto, o sea, la educación no se va a resolver si gastamos 8% del PIB, ni si gastamos 12% del PIB o 15%. La educación se resuelve si tenemos un cuerpo docente de calidad. Y en este momento el cuerpo docente costarricense atraviesa una enorme crisis que se ve reflejada en los niveles de educación. Primero, a los educadores se les ha asignado todo tipo de cargas a lo largo de los años, administrativas, burocráticas, etcétera. Son trabajadores sociales, son psicólogos, tienen que andar haciendo rifas y bingos para mantener a los de la escuela aprendida, etcétera. No tienen capacitación y formación constante. O sea, una vez que ingresan al docentado, ya se les deja de dar capacitación. Y lo otro, no hay evaluación. No sabemos si el profesor de matemática sabe matemática. No sabemos si el profesor de inglés sabe inglés. El último ejercicio que se hizo en cuanto a evaluación docente se hizo en la administración de Laura Chinchilla, imagínate, hace 15 años. Era voluntario. Es decir, solo los más gallitos fueron a hacer el examen. Y ahí viene que la mitad se quedó. Y no tenían estándares de inglés o de matemática de lo que le enseñan a los estudiantes, que se supone que los estudiantes tienen que recibir. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Una reforma educativa, y volvemos al tema del bando de ancha de un presidente, bando de ancha político. Esto es una de las batallas más duras que hay que dar. Una reforma educativa que le quite a los docentes todas estas cargas administrativas y burocráticas, los enfoque a ellos en lo que tienen que hacer, que es la enseñanza, la pedagogía, les dé capacitación y formación constante y establezca un sistema de evaluación. Un sistema de evaluación, que eso es una recomendación del informe del Estado de la Educación, un sistema independiente de macroevaluación, siguiendo estándares internacionales, pero no solo evaluación para estudiantes, también es evaluación para docentes, evaluación para directores de centros educativos y evaluación de centros educativos como un todo. Con un sistema de incentivos que sea óptimo, un sistema en donde un educador, si le va bien, va a tener todos los incentivos para que le vaya bien, ¿verdad? Pero obviamente si un educador consistentemente sale mal, pues entonces no puede estar dando clases a los niños. Si no hacemos esa reforma, podemos seguir tirándole plata al tema del sistema educativo, que no vamos a obtener los resultados que nosotros esperamos. Don Carlos, ya hemos visto varias de las diferentes crisis que nos atañen, ¿verdad? Como ticos, creo que hay una que no podemos pasar por alto y es la crisis vial. O sea, yo le voy a ser muy honesto, yo hice la mate, yo paso 288 horas en presas al año. Esos son 12 días de mi vida al año, ¿verdad? Perdido en presas. Entonces quiero preguntar, ¿verdad? ¿Cómo o qué plantean ustedes para resolvernos este problema a miles de ticos que vivimos metidos en un carro? Sí, no hay solución que no parta por un sistema de transporte público eficiente. Eso estamos clarísimos. Ahora, la pregunta del millón es qué tipo de transporte público queremos. El país se ha enfocado muchísimo en el tema del tren eléctrico. Yo personalmente soy escéptico del tren, porque el tren, tal y como se ha planteado, no cubre las áreas más densas de la capital, del GAM, que es el norte y el sur. El tren va de este a oeste. Y aparte de eso es el tema del costo.
Sabemos que cualquier sistema público de transporte tiene que ser subsidiado. Eso no, el tema del subsidio no es una discusión, es el monto del subsidio. ¿Cuánto va a ser el subsidio? A la luz de la situación fiscal del país. Y el tren que promovía la administración anterior, el subsidio era $150 millones. ¿De dónde va a salir esa cantidad de plata, verdad? Entonces lo que creemos es, primero que todo, hay que hacer de manera inmediata ciertas intervenciones que pueden reducir y facilitar el tráfico de vehículos, más contratación de oficiales de tránsito, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los choques es un tema que se puede resolver de una manera relativamente razonable. Solo en Costa Rica hay un choque y duran 3 horas ahí parados y frenando todo el tránsito. Medidas paliativas, pero todo momento es como en el tema de las listas de espera, son medidas paliativas. Necesitamos que la gente deje de usar carro, eso es el meollo del asunto. Para eso se requiere un sistema de transporte público. Entonces hay que empezar a trabajar en esa solución. Yo lo que he dicho es lo siguiente, si bien yo personalmente soy escéptico del tema del tren, no voy a ser el presidente que tire a la basura el proyecto que ya viene siendo trabajado por este gobierno. O sea, lo voy a ver y si las cosas tienen sentido, voy a proceder con él, porque no quiero que sigamos repitiendo esa dinámica de que entonces un presidente desarrolla un proyecto, llega el siguiente y lo tira a la basura. Empieza a desarrollar un proyecto, llega el siguiente y lo tira a la basura. Y así llevamos desde el gobierno de Abel Pacheco, con proyectos de tren que todos terminan en el basurero. Entonces yo le daré continuidad a ese proyecto si las cosas tienen sentido. Yo soy más creyente en un proyecto que se llama Transgam, que los invito a buscar. Es un proyecto muy comprensivo, muy integral de transporte urbano con buses rápidos, un sistema de buses rápidos como el que existe en Bogotá, como el que existe en Santiago, con carriles exclusivos, que cubriría toda la GAM y que reconfiguraría por completo el transporte público en todo el país, no solo en el gran área metropolitana. Es un sistema que transportaría muchísimo más gente por hora que el tren y que sería más barato para todos, para la economía, que el tren. Eso es un proyecto que voy a darle análisis, voy a darle seguimiento, pero nuevamente tampoco quiero ser el presidente que vuelva a empezar de cero en esta discusión porque los costarricenses no pueden tener ese lujo. Me encantaría tener muchas más preguntas, pero queremos pasar a una sección un poco de preguntas rápidas. Okay. Y luego revisitar algunos temas, pero vamos a pasar un poco más rápido. Me encantaría saber del actual gobierno, ¿qué proyecto se dejaría que no sea el del tren que acaba de mencionar? ¿Qué piensa que este gobierno está haciendo bien que podríamos mantener? Del actuales proyectos de ley, es que el proyecto de armonización eléctrica es un proyecto que, de hecho, el Partido Unidad Social Cristiana, o sea, este gobierno lo ha impulsado, pero es del Partido Unidad Social Cristiana. El proyecto de jornadas extraordinarias 4.3 es un proyecto que yo continuaría, pero nuevamente ha sido el Partido Unidad Social Cristiana el que más lo ha impulsado, pero si es autoría del gobierno actual, la versión actual, entonces digamos que ese proyecto de ley yo lo continuaría. Si tuviera que tomar un ministro de esta actual administración para su propio gobierno, ¿cuál sería? Sí, tendría que ver, vamos a ver. Mira, he visto algunas cosas interesantes del actual ministro de Educación, parece mentira. Ha venido a revertir algunas de las barbaridades que hizo Catherine Müller. Lo estoy diciendo de una manera muy somera. A lo mejor estoy muy equivocado. Pero he visto algunas señales ahí interesantes por parte del actual ministro de Educación, pero yo creo que es un ministerio muy importante como para darle continuidad a lo que este gobierno ha hecho. La verdad es que no veo a nadie que pueda continuar, no solo por el tema del norte de la política pública, sino por el tono que este gobierno ha abrazado. Si se le pidiera, ¿usted renunciaría a su inmunidad presidencial? Por supuesto, eso no lo pienso en ni 2 minutos. ¿Qué proyecto quiere presentar que no necesita aprobación de la Asamblea Legislativa? El tema gobierno digital. El gobierno digital es un proyecto que rápidamente puede avanzar grandes pasos sin necesidad de pasar por la Asamblea Legislativa. A nivel de reformas políticas, ¿a usted le parecería correcto que Costa Rica implemente un formato de reelección consecutiva? No, para nada, jamás. Eso es un problema. Ni siquiera siendo una de las 20 democracias más maduras del mundo, tenemos la madurez institucional para tener la figura de la reelección. Hablando de un tema que se ha presentado como polémico, hay un candidato del primer lugar por Alajuela que es sospechoso de un caso muy conocido acá en Costa Rica. Si se probara, estando vinculado a la Asamblea, ¿qué pasaría en esa instancia? Él firmó un compromiso, que yo voy a estar ahí de garante de ese compromiso, porque lo firmó frente a mí, como todos los candidatos a diputado de la unidad, de que si esto pasa a juicio,
Si esto es elevado a juicio, él tiene que renunciar a su inmunidad y tiene que renunciar a su diputación. Ok, pasando, bueno, es similar, pero son preguntas rápidas igual, pero algunas cosas ya las hemos contestado durante la entrevista, cabe rescatar. Le vamos a hacer todas las preguntas de nuevo que mandamos en un formulario hace un tiempo para que se puedan contestar, ¿verdad? Ampliar rápidamente la respuesta. Entonces, la primera fue, ¿apoya que la iglesia tenga un papel activo en el gobierno? Usted contesta, totalmente en contra. Sí, estoy totalmente en contra. Yo creo que el zapatero tus zapatos, la asamblea, la iglesia juega un rol social importantísimo, puede ser un actor de diálogo, bienvenido, pero ya meterse en temas políticos del día a día, yo creo que eso no es conveniente. Okay. ¿Está a favor de mantener el aborto legal y accesible? Totalmente en contra, se responde. Estoy a favor de mantener la legislación tal cual está en este momento. ¿Apoya la legalización recreativa del cannabis? Que está totalmente a favor. En contra y soy de los que lo estoy impulsando. ¿Respaldaría implementar una política de seguridad buquelista en Costa Rica? Contesta totalmente en contra. Totalmente en contra. Las soluciones de Bukele tenían tal vez algún sentido en el contexto muy dramático y muy extraordinario de El Salvador, pero no en Costa Rica. Okay. ¿Impulsaría aumentar la inversión en educación hasta acercarse al 8% del PIB? Contesta algo a favor. Sí, hay que revertir los recortes que se han hecho, pero nuevamente no podemos centrarnos en que la solución al problema de educación es gastar un 8% del PIB. ¿Está a favor de impartir educación sexual integral en los colegios? Totalmente a favor. Totalmente a favor, por supuesto, sí. ¿Apoya incluir educación religiosa obligatoria en primaria y o secundaria? Totalmente en contra. No, mejor usamos esos tiempos para dar educación financiera, educación en salud mental y otras cosas que son mucho más necesarias. ¿Está a favor de mantener el régimen actual de zonas francas? Totalmente a favor. Totalmente a favor, hay que protegerlo y más bien lo que necesitamos es emparejar la cancha para que el resto de la economía sea cada vez más como una zona franca. Okay. ¿Considera necesario aumentar impuestos en alguna medida o área? Totalmente en contra. Totalmente en contra, ya tenemos muchos. ¿Debe el Estado hacerse cargo de la deuda de la caja? Totalmente a favor. Sí, totalmente a favor, las deudas hay que pagarlas. ¿Está a favor de mantener el aumento y la autonomía del FES? Neutral. Neutral en el sentido de que hay que reconocer el aumento por costo de vida, o sea, por inflación, ¿sí? Pero yo sí creo que cualquier aumento por encima de ese aumento del FES tiene que ser condicionado a que las universidades inviertan más en investigación y desarrollo, que el gasto la porción que invierten en investigación y desarrollo es ínfima y ahí estamos perdiendo muchísimas oportunidades como país. ¿Apoya el proyecto de jornadas laborales 4.3 actualmente en la Asamblea Legislativa? Totalmente a favor. Hay que proteger los empleos que tenemos en zonas francas y ese proyecto es importante. ¿Considera que el Estado debe de intervenir activamente ante una crisis de gentrificación en Costa Rica? Totalmente en contra. Sí, lo que estamos planteando es, bueno, vamos a meterle un impuesto, o vamos a aumentar el impuesto de la propiedad a las personas que están comprando propiedades en las costas para extranjeros. ¿Respaldaría la creación de un tren eléctrico en la GAM? Algo a favor. Algo a favor, nuevamente, si el proyecto ya viene maduro y de todo, yo no voy a ser el que lo tire al basurero, pero yo creo que un sistema de buses rápidos con carril exclusivo sería mucho más eficiente. Casi estamos terminando. ¿Está a favor de reformar la reelección presidencial consecutiva? Totalmente en contra. Totalmente en contra. ¿Apoyaría cambiar el sistema político costarricense a un régimen parlamentario? Algo a favor. Sí, yo creo que el sistema presidencialista que tenemos es un sistema que tiene sentido en el contexto de un bipartidismo que ya no tenemos. Ahora con un multipartidismo, un sistema parlamentario podría ser más eficiente, pero también necesitamos tener la madurez política de los acuerdos que implica un parlamentarismo, ¿verdad? Porque tampoco podemos tener un sistema en donde el primer ministro cae 15 días. Don Carlos, nosotros también aprovechamos y le preguntamos a algunas de las personas que nos ven y que nos enviaran como algunas preguntas para que usted las pueda responder. Si quiero hacer la salvedad de que obviamente ellos los escribieron porque obviamente lleva como un poquitito de opinión dentro de cada una de ellas. Entonces quería preguntarle, la primera dice, para el siguiente año se cumplirán 20 desde la última vez que su partido logró el poder. ¿A qué factores cree que se debe tanto tiempo sin un gobierno del PUSC? Yo creo que al partido le tomó mucho tiempo entender los cambios en las expectativas y las aspiraciones de la gente, ¿verdad? No podemos seguir haciendo campaña política basándose en logros del pasado, sino lo que queremos resolver para el presente y el futuro. Ok, la otra dice, ¿por qué deberíamos confiar en propuestas nuevas cuando por más de 20 años el partido no ha logrado convencer al país? Porque lo estamos haciendo diferente esta vez. Ok, ¿cree usted que el calderonismo sigue vigente en nuestra sociedad costarricense? Don Rafael Ángel Calderón, Guardia y don Rafael Ángel Calderón Fournier han sido figuras muy importantes en la historia política de nuestro país. Hay mucha gente que todavía sigue el liderazgo de don Rafael Ángel.
a lo largo y ancho del territorio nacional. Yo constantemente veo gente que tiene un enorme cariño a él y a doña Gloria. Yo creo que siguen siendo relevantes, por supuesto. Usted ha tenido varias oportunidades en la política costarricense. ¿Por qué cree que va a poder cambiar algo si antes no lo logró? Bueno, fui candidato a diputado, no fui electo, iba de tercero en la lista por San José. Luego asumí la presidencia del Partido Unidad Social Cristiana, donde estuve por 2 años y medio, e impulsé cambios muy importantes, una reforma de los estatutos, relanzamiento de imagen, tuvimos la elección municipal más exitosa en 20 años, relanzamos los núcleos de acción programática que hicieron que el plan de gobierno del Partido Unidad Social Cristiana sea el mejor calificado por diversas personas, fortalecimos las relaciones internacionales del partido. Entonces yo creo que sí, tuve un paso relevante por la presidencia del partido y ahora quiero llevarlo a nivel nacional. ¿Por qué no toma medidas más estrictas con los miembros que se ven envueltos en corrupción? Mira, porque esto parte también, también dentro de los partidos tenemos separación de poderes. Y en el Partido Unidad Social Cristiana tenemos un tribunal de ética y disciplina que fue electo el mismo día que yo fui electo presidente del partido, allá en el 2022. Yo no tengo ninguna injerencia en ese tribunal de ética y disciplina. Lo que sí logré es que se aprobara por primera vez en la historia del partido un reglamento procesal de ética y disciplina para que ese tribunal pudiera funcionar y procesar denuncias. Pero lamentablemente ese tribunal de ética y disciplina dentro del partido ha quedado debiendo muchísimo. Por suerte, en la última Asamblea Nacional elegimos un nuevo Tribunal de Ética y Disciplina con gente muy íntegra, gente muy profesional. Ellos van a asumir funciones prontamente y yo espero que a partir de este año, a partir del próximo, tengamos un Tribunal de Ética y Disciplina con más dientes para así expulsar a la gente que cometa irregularidades. Ok, esta ya la respondí antes, pero igual creo que es importante que la revisitemos. Haciendo un análisis del actual gobierno, ¿a qué ministro jerarca actual tomaría en cuenta para un eventual gobierno suyo? Sí, sigo pensando. Tienen que darme un par de días para ver si acaso se me ocurre alguien. No, mentira. La última pregunta es un poco pesada, entonces está en la libertad de si quiere responderla o no. Dice, ¿qué le garantiza al costarricense que él, que usted y que su plan no son una estafa y una mentira como han sido el resto de presidentes que han llegado al poder? Mira, porque yo me tomo muy en serio esta responsabilidad de aspirar a gobernar a Costa Rica, de hacerlo bien. Y en el plan de gobierno se ven reflejados ideas en las que participaron gente muy seria, gente muy responsable, gente que ama a su país. Yo también amo a Costa Rica sobre todas las cosas. Y quiero que este país funcione, que este país salga adelante, que la gente la deje pasar mal. Yo no estoy en esto por ego ni por vanidad, estoy porque en verdad creo que el país vale la pena y que tenemos todas las condiciones para salir adelante. Don Juan Carlos, ya para cerrar, le queríamos decir que tiene esta cámara para mandar un mensaje a todos los jóvenes que están en esta plataforma. Bueno, no son solo jóvenes, siempre me regañan. Hay un montón de gente que ve esta plataforma de múltiples edades. Si tomamos estas entrevistas muy en serio, sé que son un poco más técnicas, un poco más confrontativas a veces en algunas cosas que lo que estamos viendo en el eje, pero ese es un espacio para que usted le diga a los costarricenses por qué deberían de votar por usted y qué va a hacer su gobierno por ellos. Bueno, primero que todo tenemos que tener claro que esto es una elección trascendental. Nos estamos jugando muchísimo. Hoy cubrimos temas de seguridad, de educación, de salud, de transporte público. Todos son crisis que estamos viviendo, en algunos casos crisis que ponen en jaque la calidad de vida de los costarricenses. A esto sumémosle que nuestro sistema político también está bajo ataque. Un sistema político que tal vez muchos damos por sentado, un sistema político que ciertamente tiene muchos defectos que hay que corregir, pero que nos distingue del resto del mundo y que mucha gente envidia lo que aquí tenemos en Costa Rica. Yo no me canso de decir que si yo hubiera nacido 100 kilómetros al norte, no en Ciudad Quesada, sino en Nicaragua, no sería candidato presidencial, sería un exiliado político. Y así afortunado me siento de ser costarricense. Esta elección también es una elección donde hay mucha bulla, 20 candidatos presidenciales, muchas propuestas, muchos ataques por parte del oficialismo. Yo no les voy a pedir el voto ahora, lo que les voy a pedir es que me presten atención. Se vienen todavía varias semanas más de campaña política, donde va a haber debates, donde va a haber foros, va a haber más confrontación de ideas y de propuestas. Y lo que quiero es que presten atención a las propuestas que nosotros estamos planteando desde el Partido Unidad Social Cristiana y que revisen bien nuestro plan de gobierno. Un plan de gobierno que ha sido elaborado con mucha seriedad, con mucha pasión por esto que nos mueve, que es sacar adelante a Costa Rica. Y ojalá después de haber hecho ese análisis, y yo sé que muy probablemente ustedes van a llegar al 31 de enero todavía pensando su voto, ojalá a la mañana siguiente, el 1 de febrero, me gane la confianza de todos ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo. Por vida. Un placer.